de profesionales. Antes de iniciar, una recomendación general. Les pedimos a todos los asistentes que mantengamos nuestros micrófonos y cámaras silenciadas, apagadas, y a lo largo de la sesión para no interrumpir cada una de las intervenciones. Esta noche de hoy nos acompaña el filósofo y teólogo Steven Tolosa, especialista en filosofía y magíster en teología de la Universidad Javeriana de Bogotá, quien nos va a dedicar un espacio con su presentación titulada El fenómeno de los ojos abiertos. Antes de comenzar, queremos darle la palabra a nuestro vicerrector de Investigación e Innovación, el doctor Milciades Puga, quien hará la presentación general de este maravilloso y nuevo espacio. Muchas gracias, Milena, y muchas gracias a nuestro invitado, Steven. Bienvenido a este espacio de la Corporación Universitaria Reformada. Hoy es un día muy especial para nosotros. Justamente hace 18 años el Ministerio de Educación Nacional nos concedió la personería jurídica por el cual hoy es la efeméride de nuestra institución de educación superior, que celebramos con alegría y que fue fruto de un trabajo que venía de muchos años. Por eso, en primer lugar, le damos gracias a Dios porque es una institución de inspiración cristiana, no denominacional, no confesional, pero de inspiración cristiana basada en principios de fe. Y este espacio lo queremos habilitar como un espacio, como hemos mencionado, es un espacio de conversación, es un espacio en el cual nosotros podemos trabajar algunos temas libres, unos temas en los invitados e invitadas son personas que han transitado ya por mucho tiempo y quiero iniciar en este momento recordando unas palabras del filósofo Karl Popper, que decía que toda teoría científica es a lo sumo un recorte simplificado de la realidad, al sostener que la ciencia no descansa en una sólida roca. La estructura audaz de sus teorías se levanta encima de un pantano. Y esto es muy importante para indicarnos el camino a seguir. Nosotros acá queremos un espacio libre de dogmatismos, es un espacio de propuestas, de pensamiento crítico, invitándonos a pensar, a reflexionar y, como hemos dicho, conversaciones. Lo vamos a hacer inicialmente lo vamos a hacer inicialmente con una ponencia de nuestro invitado de hoy, Steven Tolosa, y luego de eso habrá unos momentos para que nosotros a través del chat podamos hacer algunas preguntas. Estas preguntas serán recogidas y de alguna manera trasladadas a nuestro invitado de hoy, pero también tendremos la posibilidad de participar algunas de las otras personas que estamos al frente. Agradecemos al Departamento de Investigaciones, a Ailet, nuestra directora de investigaciones. Agradecemos a la profesora Milena, magíster Milena, porque de ella nació esta iniciativa que hemos acogido con gusto, y al resto de nuestro equipo, a Cassandra y a Laurita, que están ahí detrás esperándonos, autorizándonos el ingreso y tener un espacio muy especial como el día de hoy. Entonces, creo que inmediatamente podemos nosotros dar paso al trabajo de hoy, deseando que todos disfruten este momento. Esperamos con toda alegría sus sugerencias. Para mejor, este es el comienzo. Vamos a tener este espacio cada 15 días con diferentes ponentes cada momento. Entonces,
damos paso a Milena, que nos termine la presentación de nuestro invitado del día de hoy, y con esto damos por inaugurado este espacio de conversaciones reformadas. Muchísimas gracias. A continuación, damos paso a la intervención de nuestro invitado. La idea es que los asistentes, a través de este maravilloso espacio, nos brinden sus preguntas o comentarios para recopilar, hacer una reflexión o conversatorio una vez terminemos con la presentación de nuestro invitado. Pero bueno, sin más, bienvenido, Steven, y te escuchamos. Muchas gracias a todos. Gracias por esta oportunidad que ustedes me brindan de compartir por espacio de una hora, quizás un poco más, un poco menos, reflexiones. Yo en primer lugar quisiera, después de agradecerles como esta oportunidad de poder conversar con ustedes, quiero ante todo decirles que lo que marca espacios como estos es lo que quizás otros espacios de la sociedad a nosotros nos está quitando, y es la oportunidad de pensar, es la oportunidad de dialogar, es la oportunidad de reconocer la diferencia, es la oportunidad de reconocer una diversidad de relatos que pueden generar opinión, pueden generar aprendizajes, puede generar un compartir de saberes que enriquece la vida y que enriquece en suma la posibilidad de una comprensión que se hace múltiple de las realidades que a nosotros nos rodean en la vida. Y por eso espacios como estos tienen un gran valor, porque nos permiten eso, acercarnos y aproximarnos a temas desde la propia vida para comprender a la misma vida que nosotros tenemos. Bueno, pues agradeciéndoles a ustedes como la atención, hoy vamos a hablar de un tema que es muy denso, pero al mismo tiempo es apasionante porque tiene que ver mucho con lo que nosotros somos como cultura, sobre todo como cultura occidental. Sin hablar de la fenomenología, es imposible entendernos a nosotros como cultura, ¿sí? Es muy difícil entendernos como lo que somos si nosotros no ponemos los ojos en este periodo de la historia de la filosofía, que es la fenomenología, que es un periodo que no se centra necesariamente en un tiempo determinado, sino que si nosotros pensamos en la fenomenología, uno puede pensar en muchos pensadores, ¿sí? Desde los clásicos, pensar en Aristóteles, pensar en Platón, pensar en Sócrates, pero también hay que pensar en la Edad Media, ¿cierto? Entonces San Agustín, Santo Tomás, San Buenaventura, pero también hay que pensar en la modernidad, hay que pensar en la filosofía alemana, hay que pensar en la filosofía francesa, ¿verdad? Hay que pensar en la filosofía contemporánea. Entonces, fíjense que ya la filosofía contemporánea también ha hecho un rastreo y una interpretación muy profunda de la filosofía propia que surgió en el siglo XX con la fenomenología. Entonces, estamos hablando de un tema, en primer lugar, muy amplio. Eso hay que entenderlo de entrada, ¿sí? Hablar 50 minutos de este tema es muy poco tiempo para poderse referir a fenómenos del pensamiento y de la cultura occidental tan complejos y tan llenos de riqueza. Sin embargo, permítanme intentar hacer un intento de esa exploración filosófica sobre la fenomenología. Eso por un lado. Entonces estamos frente a un tema amplio en la historia y estamos frente a un tema que es complejo, ¿sí? No es fácil de abordar. ¿Por qué no es fácil de abordar? Porque en la fenomenología, digamos que cohabitan muchos autores, muchos pensamientos. La historia misma del mundo tiene que ver también con lo que significó y lo que significa hoy la fenomenología. Muy bien, entonces partamos de esos dos principios. La fenomenología es amplia y es compleja. En segundo lugar, miren,
la filosofía para muchos es como una cosa rara, ¿cierto? De pronto para ustedes la filosofía puede ser una ciencia, puede ser una cosa que ya está pasada de moda, puede ser una carrera que no da plata y entonces solamente la estudia gente o que está loca o que ya tiene todo el dinero del mundo, ¿cierto? O la filosofía puede ser una cosa solamente para gente mechuda, barbuda, que no aspira a entrar en el mundo empresarial y de élite del mundo, en fin. Sobre la filosofía puede haber muchas interpretaciones. Miren, muchachos, yo más que decirles a ustedes una cantidad de teorías que quizás tenga que hablarlas de alguna manera ahorita, pero yo quisiera dejarles a ustedes una inquietud filosófica. Eso es lo que más me interesa, ¿sí? Aprovechar a unos pensadores que se tomaron muy en serio el pensamiento y invitarlos a ustedes a que podamos tomarnos muy a fondo la posibilidad de pensar. Hacia allá quiero llevar yo como este ratico de compartir con ustedes. Pensar, pensar. Claro, sería muy fácil decirles a ustedes, miren, simplemente vayan a Google y busquen qué es fenomenología y busquen sobre quién es Husserl, sobre quién fue Immanuel Kant, sobre quién es Nietzsche o quién fue Merleau-Ponty o quién fue cualquier pensador relativo a esta temática. ¿Qué hay ahí? Información. Información tenemos por todos lados. Eso es una gran ventaja en este mundo. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros la información si nosotros no pensamos esa información? Más aún, si nosotros no nos dejamos afectar por aquello que nosotros deseamos aprender o que nos produce un interés. Entonces, yo no pretendo a ustedes darles un cúmulo de información, porque si no simplemente les digo, muchachos, tomen estos autores, busquen estas palabras y muchas gracias por la escucha. No, esa no es la idea. La filosofía no va detrás de la información, la filosofía va detrás del sentido de las cosas. Y eso es muy importante y por eso la filosofía tiene una inmensa vigencia en este presente de la historia y del mundo y de sus vidas y de la mía. Porque nosotros en este momento estamos careciendo de posibilidades de sentido y la filosofía recobra la oportunidad de abrirnos al sentido, ¿sí? Y eso para mí es muy importante decírselos, muy importante decírselos. Muy bien. Entonces, para hablar de fenomenología es importante tener como unos preámbulos para que nosotros podamos entender de dónde surge ese fenómeno de pensamiento, ¿sí? Y podemos empezar a pensar básicamente en un giro. Yo voy a hablarles a ustedes de unos giros, ¿sí? Me van a escuchar esto. Unos giros, pongámoslo en los términos de giros paradigmáticos, de paradigmas, de modelos, ¿sí? De modelos de concebir la realidad. Entonces, vamos a resumir esta primera parte rápido. Miren, ustedes saben que en la Edad Media, ¿sí? En la Edad Media hubo un principio que dinamizó todo el pensamiento, ¿cierto? Ese principio se llamó Dios. Y lo podemos denominar en un concepto que se llama el teocentrismo, ¿no? Teo, que es la raíz griega de Dios, theos, y centrismo de centro. Entonces, el centro, el aparato a través del cual se juzgaba la verdad y la posibilidad del conocimiento era Dios, ¿verdad? Fue Dios. Y por muchos siglos, el conocimiento encontró su justificación en Dios, ¿sí? Luego, apareció en el escenario del pensamiento un pensador que es fundamental al momento de pensar la filosofía moderna. Y entonces esa transición entre la filosofía medieval y la filosofía moderna, que eso yo lo digo aquí fácil, pero eso sufrió muchas cosas en la historia, sobre todo de Occidente y de Europa, ¿verdad? Para yo poder decir que hay una transición.
tenemos que pensar en alguien que seguramente o tal vez ustedes han conocido, que es René Descartes, ¿cierto? René Descartes. René Descartes es quizás el pensador precursor, es decir, precursor es que le abrió camino a la modernidad. ¿Y por qué es importante Descartes? Es importante Descartes porque gracias a él se da entonces el desplazamiento de paradigma, de un paradigma teocentrista, donde Dios es el fundamento para conocer, al principio del sujeto, al antropocentrismo, ¿cierto? Antropos significa hombre, ser humano. Entonces, esto es muy importante, yo se los digo en 2 minutos, pero que se llegara a dar la posibilidad de ese giro paradigmático fue fundamental y es fundamental para el mundo de hoy. El mundo de hoy no sería comprensible sin entender ese giro, ¿sí? Entonces recuerden esa típica expresión de Descartes que decía, ego cogito sum, pienso, luego existo. Pienso, luego existo. ¿Quién piensa? El sujeto, el hombre, ¿cierto? Entonces, fíjense como en un escenario, ya no es Dios el principio de todo, ¿cierto? Sino que ahora somos nosotros, los sujetos. Los sujetos somos el centro de gravedad para que cualquier conocimiento sea posible. ¿Comprendemos eso? Nosotros somos quienes validamos lo que es real o lo que es irreal, ¿sí? Sobre Descartes, que es apasionante, además podríamos hablar horas aquí, pero estamos haciendo como un recorrido, ¿sí? Listo, entonces Descartes nos trajo la modernidad, nada más y nada menos, el mundo moderno, el sujeto como el centro. Bueno, más adelante, si nosotros intentamos dar otro paso histórico, conectado, procesual, ojo, yo no estoy hablando de momentos separados, no. Todo esto es una cadena causal, es un proceso orgánico de acontecimientos que fueron desarrollando la filosofía y al ser humano dentro de su cultura. Entonces llegamos a un momento que se llama el positivismo, ¿sí? El positivismo. El positivismo también es muy importante, estamos hablando ya del siglo XVIII aproximadamente. Y en el positivismo tenemos protagonistas como por ejemplo Augusto Comte, ¿sí? Augusto Comte, francés también, él trae al escenario ya no solamente a un cogito, a un pensamiento que se da gracias al sujeto, sino que eleva en el escenario algo muy importante que se llama la ciencia, ¿sí? Entonces, fíjense que la ciencia, bajo el amparo del positivismo, quiere decir que todo conocimiento es posible si y solo si está dentro de un conocimiento científico, ¿sí? Solamente algo es verídico, ya no por Dios. Solamente es verídico si la ciencia lo aprueba como verdad. O sea, la ciencia es el canal, es el filtro que posibilita que un conocimiento sea dado o no, ¿sí? Y ese es el positivismo, la ciencia positiva, la ciencia en todo su esplendor, ¿no? En todo su esplendor. ¿Por qué? Porque todo el tema de Dios estaba en crisis. ¿Cómo así que hay un Dios que me dice a mí que es verdadero o es falso? Eso entró en crisis. Y entonces cae Dios, cae el metarrelato llamado Dios, y entre eso pues también el cristianismo, la iglesia, y sube en el escenario la ciencia como el orden supremo del conocimiento. Eso es muy potente de entender y es muy interesante. Sobre eso hay películas, sobre eso hay muchos temas que ustedes pueden profundizar, libros muy interesantes. Listo. Pero como todo aquello que tiene un auge, tiende a ¿qué? A caer, ¿cierto? A caer. Todo lo que tiene un auge, cae, siempre. Eso nos lo ha enseñado a nosotros la historia.
Entonces esa ciencia que se vanagloriaba de ser el último juez de la verdad, cae en una crisis, cae en una crisis. Porque entonces, alrededor de la ciencia, empiezan a generarse muchos pensamientos, filósofos, los mismos científicos y otras ciencias que ya no es la teología, que ya no es solamente la filosofía como ciencia, que empiezan a cuestionar a fondo esa manera de entender la verdad y la realidad de las cosas. Y entonces es en esa crisis de entender la filosofía solamente como ciencia y como ciencia positivista, donde entra la fenomenología, ¿sí? Es en ese momento donde aparece en el escenario la fenomenología. Y esto es así porque entonces nosotros tenemos que cuestionar a fondo el poderío del empirismo, ¿sí? ¿Qué es el empirismo? Ustedes saben, el empirismo es aquello que solamente es verdad si la experiencia lo certifica. Y la ciencia en ese momento, porque eso hoy en día es muy cuestionado, pero la ciencia en ese momento era el poderío de lo fáctico. Fáctico es los hechos. Solamente si a mí me comprueban que la fórmula H2O termina siendo agua, yo puedo creer que esa fórmula hace alusión al agua, ¿sí? Entonces, esa manera de entender la realidad entra en crisis y empieza a ser bombardeado por una serie de corrientes filosóficas que cuestionan a la ciencia como hiperdependiente a la experiencia, a los hechos, ¿sí? Entonces, queridos compañeros, surgen muchas miradas frente a esa crisis. Yo quiero hablarles de dos, y es la interpretación alemana de los fenómenos, de la realidad, de lo que es, y la interpretación francesa también del fenómeno de lo que es. Fenomenología la podemos partir en dos. El fenómeno, que es la cosa, los hechos, lo fáctico, y el logos, ¿cierto? Fenómeno logos. El logos es la palabra, lo que se dice de. Entonces, fenomenología es lo que se dice de los fenómenos. Otra aseveración de logos es también ciencia, pero en este caso nos traiciona esa acepción de logos. Quedémonos con el estudio de. Entonces, el estudio de los fenómenos, de las cosas, del celular, del reloj, de mis gafas, de la chaqueta, de la naturaleza, eso, los hechos, lo que existe, lo que yo puedo comprobar. Muy bien. Entonces vamos a hablar de cuatro pensadores y un último problema que yo les quiero comentar que a mí me pone a pensar mucho y me está poniendo a pensar mucho y quizás ustedes también les inquiete, estoy convencido que sí. Vamos a hablar de Immanuel Kant, así, muy resumido, porque hablar de Kant, yo puedo hablar de Kant toda la vida, si uno quisiera. Vamos a hablar de Husserl, por supuesto, porque Husserl es como el padre de la fenomenología en el siglo XIX, ¿cierto? No se puede hablar de fenomenología sin cruzar a Husserl, Edmund Husserl. Vamos a hablar de Federico Nietzsche, que es un filósofo apasionante, quizás de los filósofos que a mí más me han regalado algo en la vida. Y vamos a hablar de Merleau-Ponty, un filósofo francés. Kant, Husserl y Nietzsche son de la escuela alemana, pero Nietzsche, aunque es alemán, austriaco, rompe con estos otros dos de manera radical. Ya les voy a contar por qué. Y Merleau-Ponty es un pensador contemporáneo que asume a Husserl con una nueva manera de ver las cosas. Habla de fenomenología, pero ya va a hablar, ya le puedo explicar sobre qué habla Husserl. Él nos va a decir la fenomenología de la percepción, ¿sí? Otra mirada. Entonces,
pónganse a pensar, imagínense que los alemanes son un esqueleto frío, un esqueleto sin carne. Si ustedes se acuerdan en los colegios de nosotros, cuando uno iba al laboratorio y había un esqueleto ahí para estudiar los huesos y demás. Eso es la filosofía alemana, el esqueleto, la estructura. La fenomenología francesa es el cuerpo, es la carne, que eso vamos a hablar enseguida, son las pulsiones. Y este es un giro muy fuerte de comprender la misma realidad. Y por eso la filosofía es tan bonita, porque nos permite pensar, como decía quien me presentó ahorita, es antidogmática, aunque haya incurrido en su historia en tantos dogmatismos, ¿sí? Como el empirismo, como les decía hace un momento. Entonces empecemos, ¿listo? Qué pesar no poderlos ver, pero bueno, ojalá me esté haciendo entender. Vamos a empezar con un tipo que fue la locura, ¿sí? Fue un pensador impresionante, o sea, Immanuel Kant, así como uno puede afirmar que con Jesús hubo un antes de Cristo y un después de Cristo, en la filosofía, uno puede hablar que hay un antes de Kant y un después de Kant. Así de fuerte, así de radical. Y es porque Immanuel Kant le da a la filosofía una potencia delante de esa crisis que yo les estaba explicando. Y entonces él establece algo muy importante y definitivo. ¿Ustedes se acuerdan de Copérnico? Copérnico fue un personaje también muy importante de la ciencia. Y Copérnico, nada más y nada menos, fue el que nos permitió entender que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, ¿cierto? Sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Del paso del heliocentrismo al geocentrismo, ¿sí? Entonces, sobre Kant se dice que él nos explicó un giro que se llama el giro copernicano, que Kant, digamos, asume desde ese modelo que nos explicó Copérnico y que él lo trae en las categorías del pensamiento. Entonces, ¿qué significa lo que estoy diciendo? Kant habla de las ideas puras. O sea, ¿qué significa eso? La realidad como realidad no depende ya de los objetos. O sea, yo no conozco por las propiedades que tiene este objeto. Yo conozco gracias a que en mi entendimiento hay unos juicios a priori. Hay unas ideas innatas que me son dadas como sujeto y que esas categorías yo las pongo en relación a las propiedades de los objetos. Y la relación entre las ideas innatas que viven en mi entendimiento, que me son dadas, más las propiedades de los objetos, que son el espacio y el tiempo, esa relación produce el conocimiento. Pero ojo, para Kant es muy importante el conocimiento no depende de los objetos. Este objeto no existe si no hubiera un sujeto cognoscente con unas categorías en el entendimiento, materia, forma, para poderlo conocer, ¿sí? Entonces, Kant va a centrarse en la categoría de los a prioris, ¿sí? ¿Qué es a priori? A priori es antes de la experiencia. ¿Qué es a posteriori? Después de la experiencia. O sea, lo que tiene que ver con la ciencia como nosotros la hablábamos ahorita, con los hechos, con la experimentación. Entonces, en este proceso fenomenológico, ¿cuál es la novedad de Kant? La novedad de Kant es que él crea los juicios sintéticos a priori. Es decir, él crea los juicios y las ideas puras. Cuando yo digo una idea pura, es que no depende de la experiencia para que exista, ¿sí? Ella tiene realidad por sí misma, es a priori.
no está sujeta a la experiencia para que pueda tener validez, ¿sí? Entonces, fíjense que esas ideas innatas para Kant van a ser las que van a posibilitar un conocimiento posible, un conocimiento posible, ¿sí? Claro, yo estoy resumiéndoles Kant de una manera abrupta, pero digamos, podríamos definirlo como de esa manera. Entonces, aquí voy a decir algo muy importante, ¿sí? Muy importante. Cuando yo hablo de fenomenología, siempre estoy hablando de una categoría fundamental, y la categoría es relación, relación, relación. Entonces, en Kant, lo que estamos persiguiendo desde la perspectiva de la fenomenología es cómo se relaciona quién, el sujeto con el objeto. Esa siempre va a ser, en estos pensadores alemanes, la manera de entender las cosas, ¿sí? La manera de entender las cosas. Entonces, ¿cómo conoce en Kant el sujeto? ¿Por las propiedades del objeto? ¿Por la veracidad empírica de los fenómenos? No. El sujeto en Kant conoce gracias a las ideas puras, a los juicios sintéticos a priori. Sintético es que el conocimiento nos agrega más conocimiento. Y a priori, recuerden, es que está antes de la experiencia. Entonces, yo conozco gracias a esos juicios, ¿sí? Y están en mí, están en mí. Recuerden que Kant tiene una obra muy importante que se llama La crítica de la razón pura. La pregunta que atraviesa esa obra de Kant se llama, o la pregunta que fundamenta la crítica de la razón pura, que es ese libro paradigmático de Kant, es ¿qué me es posible conocer? ¿Qué me es posible conocer? ¿Sí? ¿Qué me es posible conocer? Lo que mis ideas innatas me permitan aprender como conocimiento, en esa relación de sujeto-objeto. ¿Listo? Bueno, hasta ahí Kant, así, súper resumido. Perdónenme, si acá hay un profesor de filosofía o algo, perdón la palabra, pero me va a echar la madre porque fue un resumen demasiado abrupto, pero bueno, así, grosso modo. Bueno, compañeros, entonces retomemos. Estamos en la modernidad, estamos en la crisis de la ciencia. Hay unos pensadores alemanes cuestionando el poderío de la ciencia entendida como positivismo. Entonces emergen pensadores como Kant a crear categorías nuevas para poder establecer de manera adecuada cuál es la relación entre el sujeto y el objeto, y entonces nos regala las ideas innatas que están en el entendimiento y que son las que permiten que cualquier conocimiento sea posible más allá de los objetos. Hasta ahí, muy bien. Más adelante, años después, ya en el siglo XIX, emerge en el escenario un tipo también sumamente capaz y sumamente inteligente, ¿sí? Que es otro alemán, Husserl, Edmund Husserl, ¿cierto? Entonces Husserl es considerado el padre de la fenomenología porque él hace una recuperación de todo lo que estaba pasando en Europa con respecto al poder avasallador de la modernidad y a la supremacía del sujeto como quien tiene la capacidad para conocer. Y él entonces, así como Kant nos trajo las ideas puras o los juicios sintéticos a priori, que en Kant se llama la filosofía o el idealismo trascendental, eso es muy importante, el idealismo trascendental. Husserl va a ser muy interesante porque él no va a hablar de ideas puras, él no va a hablar de filosofía trascendental, él la critica, pero Husserl va a traer un concepto filosófico demasiado tradicional, demasiado antiguo, muy platónico, que son las esencias. Las esencias. Esencia se dice en griego eidos,
Por eso es que Platón es un filósofo eidético, las ideas, ¿sí? Las esencias. Entonces, en Husserl, ¿cierto? Husserl está en un contexto también muy interesante donde la filosofía sigue ese debate de apartarse. O sea, la filosofía lo que quiere es salirse de las cadenas que la aprisionan por la ciencia positivista. La filosofía siempre quiere ser libre. Si ustedes ven la historia de la filosofía siempre quiere emanciparse de los modelos pesados. La filosofía, como lo voy a decir en un momento con Nietzsche, la filosofía es un alma libre que no quiere estar encadenada de nada ni de nadie y quiere siempre evolucionar y ser ella misma, ¿sí? Entonces, dicho eso, Husserl entonces nos trae dentro de la fenomenología el concepto de las esencias, el concepto de las esencias. Y entonces, ¿cómo podemos resumir la colocación o el aporte de Husserl? Husserl, fíjense, apunta a una fundamentación metaempírica, ¿cierto? Que es meta, que está más allá, o sea, más allá de la experiencia metaempírica de las ciencias empíricas, ¿sí? Entonces, lo que quiere entender Husserl es cómo yo puedo darle una comprensión, una fundamentación a la física más allá de la misma física. Por eso dice metaempírica. Y por eso es que él en su sistema crea la categoría de las esencias. Pero ojo, el hilo conductor es relación. Acuérdense, fenomenología tiene que ver en su más honda esencia o su hondo sentido con la relación. Entonces Husserl también se va a hacer la misma pregunta por la relación entre el conocimiento, entre el sujeto que conoce y lo conocido que es el objeto también, pero desde esta nueva perspectiva. Entonces, Husserl va a decirnos algo muy potente y va a traer una categoría que para Kant fue el entendimiento o la razón. Husserl la va a llamar la conciencia intencional. Ojo con ese concepto. La conciencia intencional, ¿verdad? ¿Por qué intencional? Porque la conciencia está en relación con. Intencional es la salida de la conciencia que se conecta con los objetos, ¿sí? Entonces, Husserl es muy importante por eso, porque él trae la categoría de la esencia e intenta hacer una fundamentación metaempírica de las ciencias empíricas. Eso es muy importante y muy radical para entender la fenomenología. Y él sigue como heredando esa preocupación filosófica de lo relacional. Estamos todavía en el campo del sujeto-objeto más clásico y más epistemológico, si se quiere, muy desde el conocimiento. Listo, muchachos. Entonces, como que hasta ahí tenemos esos dos pesos pesados de la filosofía, Kant y Husserl. Voy a hacer un salto brutal, muy fuerte, para darle un poquitico más de aire a la fenomenología y no hacerla tan alemana. Ustedes conocen, o los alemanes tienen la fama de ser rígidos, ultra racionales, grandes cabezas con cuerpos diminutos, porque son personas cerebrales. Aunque, como me decía un amigo esta semana, cuando llegó el reggaetón a Alemania se acabó eso, porque ya empezó a tener más sentido el cuerpo y la fiesta y lo que yo voy a hablar enseguida, ¿sí? El reggaetón acabó con el idealismo alemán. Imagínense esa afirmación. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de un giro muy fuerte, ¿sí? Ya hablamos del giro de la modernidad, el positivismo, la crisis del positivismo y de la ciencia empírica, y aparecen nuevas categorías para fundamentar la relación sujeto-objeto, ¿cierto? Con Kant, con Husserl. Vamos a cambiar de paradigma, así abruptamente, y es con la introducción de una nueva manera de concebir a la filosofía, que le abrió brecha a grandes preguntas de la filosofía hasta el día de hoy. Yo estoy convencido que habrá mucha tela por cortar con esto que les voy a decir. Yo les dije hace un momento que en la modernidad el sujeto era el centro de gravedad para el conocimiento.
el sujeto pensante, ojo, el sujeto cerebro, el sujeto de las ideas, de las esencias, ese sujeto. El giro que vamos a encontrarnos nosotros ahora va a ser precioso. Va a ser precioso porque el centro ya no va a ser un cerebro, ¿cierto? Del cual depende de la realidad y la veracidad de la ciencia y de la realidad, sino que aparece en la escena Federico Nietzsche, ¿cierto? Un pensador apasionante, apasionante. Entonces, ¿qué va a decir Nietzsche frente a esa tarea de la fenomenología, ¿cierto? De la relación entre nosotros y esta realidad que nos circunda, que nos rodea. Nietzsche va a decir, el cuerpo es el nuevo centro de gravedad para conocer. Eso es fantástico. Es el cuerpo. Y lo más lindo de Nietzsche es que él afirma eso no como estos otros racionalistas que son puros cerebros, sino porque si ustedes conocen algo de Nietzsche, Nietzsche sufrió por muchos años de su vida fortísimos dolores de cabeza. Él murió loco porque los dolores de cabeza lo enloquecieron, ¿sí? Su dolor físico. Entonces la filosofía de Nietzsche es una filosofía del cuerpo. Fíjense el giro que yo estoy dando en este momento. Yo no estoy hablando ya de ideas, de esencias, de juicios sintéticos. Estoy hablando del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo como el nuevo centro de gravedad para conocer. Y eso porque Nietzsche vivió apasionadamente y sufrió y padeció el dolor físico a través de esos dolores que lo enloquecieron. Literalmente lo enloquecieron. Y entonces aquí, el tiempo va corriendo, aquí hay que pensar en una crítica que le hace Nietzsche a dos grandes interpretaciones del cuerpo y del humano. Nietzsche nunca escribe como en prosa. Nietzsche escribe a través de aforismos, de pequeños párrafos distintos el uno con el otro. Eso se llama aforismos. Es precioso. Y a través de lo simbólico, y a través de lo narrativo, y a través de lo mitológico, ¿no? Nietzsche es apasionante y es muy difícil de entender por cómo escribe él o cómo escribió él. Entonces Nietzsche critica el platonismo. Recuerden que Platón separaba el cuerpo del alma, ¿sí? El cuerpo del alma. Y lo importante era el alma, el cuerpo era despreciado como conocimiento, ¿no? Porque recuerden que los griegos cuidaban mucho de su cuerpo, y acuérdense, los cuerpos que nos pone Miguel Ángel son cuerpos como de un fisiculturista, ¿no? Lo estético también. Pero Platón separó siempre el alma, lo espiritual, del cuerpo, lo mundano. Nietzsche le dio mucho martillo, literal. Nietzsche es conocido como el filósofo del martillo, porque martilló todo y lo volvió nada. Asimismo, Nietzsche criticó al cristianismo medieval, al cristianismo que él conoció en su tierra, en Alemania, en Austria, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense lo que se puede decir de un cristianismo mal entendido y anquilosado, ¿no? Y es que el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Qué es lo santo? El cuerpo, el espíritu, el alma. ¿Qué es lo profano? El cuerpo. Esa división, esa satanización del cuerpo, Nietzsche la martilló con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque lo que está reivindicando Nietzsche es precisamente lo contrario, es el cuerpo. ¿Pero el cuerpo en qué sentido? En el sentido de las actividades orgánicas, o sea, son las pulsiones y su caos la nueva manera de conocer, ¿sí? El cuerpo son instintos, el cuerpo son los sentidos, el cuerpo son los afectos, el cuerpo son las pulsiones. Eso es lo que a nosotros nos permite conocer, no unas ideas y unas categorías que están en el cerebro y que conocemos gracias a eso. Cero. El filtro para conocer es esto, nuestro cuerpo y todo lo que hay por dentro, nuestro organismo, nuestros órganos, nuestras funciones vitales,
el aparato respiratorio, la circulación, el cerebro y todo su entramado complejo también. Los sentimientos, las emociones, las pulsiones, el dolor, la alegría. ¿Me comprenden? ¿Se dan cuenta el giro tan brutal que nos hacen pensar estos tipos tan geniales, y mujeres por supuesto también? Fíjense que Nietzsche, recuerden que Nietzsche tiene una frase muy famosa que es Dios ha muerto, ¿cierto? Dios ha muerto. Pero en un libro precioso que se lo recomiendo, que se llama La Gaia Ciencia, la ciencia jovial de Nietzsche, él dice, miren esta frase que él dice: yo no creería más que en un Dios que supiese bailar. ¿Se dan cuenta? Él creería en un Dios si ese Dios supiera bailar. ¿Y por qué bailar? Porque en el baile, ustedes que son de una región muy bella y que tiene muchos bailes y tiene carnavales, me entienden cuando yo digo que Dios es baile, que Dios es jovialidad, que Dios es alegría. En ese Dios sí pudo haber creído Nietzsche, pero no en ese Dios anquilosado, medieval, que juzgaba y satanizaba y creía que el cuerpo era la fuente del pecado. No, o sea, este tipo no está pensando eso. Entonces, Nietzsche es paradigmático y se los traje a esta conversación por eso, porque él es el que le abre brecha a la filosofía contemporánea francesa sobre todo, ¿sí? Merleau-Ponty, Derrida, Foucault, Genesi-Biron, todos esos tipos y también pensadoras muy contemporáneas, que pensaron el cuerpo como que piensan hoy el cuerpo como esa posibilidad de conocer y de relacionarnos con el mundo. Recuerden, fenomenología es relación. ¿Cuál es el agente cognoscente ahora? El cuerpo. Quien conoce es el cuerpo y todas sus pulsiones caóticas, porque nosotros somos un caos, nuestro cuerpo es un caos, ¿sí? Muy bien. Entonces, uno de los pensadores a los cuales Nietzsche inspiró, ¿cierto? Además de Deleuze, además de Heidegger, que eso no voy a hablar de Heidegger porque me va a morar demasiado, pero puedo hablarles de un pensador muy interesante, apasionante, ¿sí? Al que le gusta Nietzsche, este autor que les voy a decir es como un Nietzsche hiperdesarrollado, un Nietzsche Saiyajin, ¿sí? Volado el tipo, pues. Y fue Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, también de la escuela francesa que les dije, de la escuela del cuerpo, de la carne. Merleau-Ponty, como les dije hace un ratico, él recupera también la categoría de fenomenología, pero ya no desde las esencias de Husserl, nada que ver, sino que él va a hablar de la fenomenología de la representación, ¿cierto? Tanto así que él en su obra paradigmática que se llama así, Fenomenología de la Representación, él dice que el pensamiento se da enmarañado en el cuerpo. Esa palabra es muy bonita, enmarañada, enredado, caotizado en el cuerpo. El pensamiento se da enmarañado en el cuerpo. Eso lo dice bellamente Merleau-Ponty. Y Merleau-Ponty, digamos que también está dentro de ese rasgo de la relación de la fenomenología. O sea, hay una intencionalidad, hay un movimiento entre el sujeto y el objeto. Pero en este momento, esa división sujeto-objeto ya se rompe. Se rompe porque el cuerpo rompe esa división. Y el mismo cuerpo en su caos piensa, pero también siente, pero lo es todo. ¿Sí? Lo es todo. Entonces, Merleau-Ponty habla de un concepto muy importante, como lo fue las ideas puras en Kant, como lo fue las esencias en Husserl, como lo es el cuerpo en Nietzsche. Y Merleau-Ponty dice, existe una intencionalidad fenomenológica, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que un cuerpo siempre está en relación con algo otro, con algo otro. Y aquí yo les hago una reflexión. Esta gente es muy importante por lo siguiente. Hay una categoría contemporánea que es muy ética, también es muy, si se quieren,
pues como cristiana, ética cristiana, filosófica, teológica, psicológica, muy importante, psicológica, ¿cierto? Y es precisamente la alteridad. O sea, el regalo de la filosofía francesa contemporánea, y que se ha desarrollado en muchos otros escenarios del mundo, es ese. Es que cuando yo sé que yo puedo aprender con mi cuerpo, lo otro o el otro empiezan a afectarme, ¿sí? Lo otro empieza a constituirme a mí mismo. Yo soy eso otro que también me constituye. Y aquí les sugiero un pensador judío fabuloso que se llama Manuel Levinas, pero tampoco voy a poder hablar de él. Pero la alteridad es lo que, para mí la alteridad es la salvación del mundo hoy. Miren lo que estamos viviendo, miren el coronavirus. Si nosotros no somos conscientes de la alteridad, nos vamos a morir todos y punto. Y en ese sentido, quizás en una comprensión más cristiana o espiritual, estos tipos a nosotros nos abrieron desde la fenomenología valores tales como, por ejemplo, junto a la alteridad que es muy ética, la compasión. La compasión es con pathos, sentir en mí lo que el otro siente. Eso, para Merleau-Ponty, es conocimiento. Cuando ustedes ven sufrir a un ser querido y ustedes lloran cuando ese ser llora, eso no es simplemente un acto de sensibilidad o emocionalismo, eso es conocer. Cuando yo me conozco a través del otro como espejo y se da esa relación especulativa, porque yo me veo mucho en ese otro que me constituye, estoy aprendiendo sobre mí mismo. Y por eso emerge también aquí un tipo como Freud. Creo que entre ustedes hay psicólogos. Y por eso esto es tan potente, porque la alteridad que nos abre la compasión es una fuente vital del conocimiento de la humanidad hoy. ¿Sí? Y yo creo que, perdónenme un poco el salto de lo que estoy diciendo, ya en 10 minutos termino, les prometo. Lo que está pasando en el mundo hoy, si nosotros no nos abrimos al conocimiento de la urgencia de la solidaridad en este mundo con lo que está pasando, no hay ninguna idea innata, no hay ninguna esencia, no hay nada que a nosotros nos pueda abrir los ojos. Y por eso es que yo llamé este espacio así, la fenomenología de los ojos abiertos, y por eso yo creo tanto en esta filosofía que les estoy hablando a partir de Nietzsche y Merleau-Ponty, que se desarrollan muchos pensadores hasta hoy, es por eso, porque lo que a nosotros nos abre los ojos y nos saca de la fuerza del egoísmo es la alteridad, es la compasión, es la solidaridad, y eso es filosofía, ¿comprenden? Eso es filosofía. La filosofía es la capacidad de sentir en mí y de aprender desde lo que el otro también está viviendo y le está pasando, y constituirme a partir de eso. Muy bien. Entonces, Merleau-Ponty va a utilizar finalmente una palabra muy bonita, y él va a decir, la realidad es poliédrica. Poliédrica, ¿qué es poliédrico? Que la realidad tiene muchas formas y partes por donde abordarla, ¿sí? Entonces, Merleau-Ponty, y con esto termino Merleau-Ponty, me queda un último temita, podemos hablar de 3 conclusiones importantes, ¿sí? Que ya recogen, por eso puse a Merleau-Ponty como último pensador, porque recoge un poco lo que les he dicho. La primera conclusión es que el cuerpo rompe la división entre sujeto-objeto y nos hace uno en ese caos, pero también en esas posibilidades, en ese Dios que sabe bailar, ¿comprenden? Lo segundo es que Merleau-Ponty rompe con la intersubjetividad, la relación de los sujetos, y va a hablar de la intercorporalidad. Fíjense la distinción, es muy bella. Pasamos de la intersubjetividad a la intercorporalidad. Es decir, el canal de comunicación del aprendizaje es el cuerpo.
¿sí? El cuerpo en el sentido amplio, no en ese cuerpo que nos han vendido de la estética, de la belleza, ese cuerpo no, ese es otro problema que no está aquí incluido. No es la estética, no es que todos tenemos que ser bonitos para podernos apreciar y aceptar, cero. La belleza es otro problema muy filosófico que podemos tratar en otra ocasión. Pero es eso, muchachos. Y finalmente, la filosofía, desde esta perspectiva, ya no es sistemática, ya no es Hegel, ya no es Kant, ya no es Husserl con grandes modelos, o Schopenhauer incluso. No, la filosofía en ese sentido ya no va a pretender la búsqueda de una verdad, sino que la filosofía contemporánea comprende que no hay una verdad, hay verdades. Como dice Nietzsche, hay interpretaciones. Ojo, no es que todo valga, porque todo necesita un fundamento, ¿sí? Pero hay libertad de interpretaciones, se supone, pero nuestro mundo no es tan afín a eso. Nuestro mundo cada día está siendo más dogmático. Heidegger denunció a los ismos, ¿cierto? Agnosticismo, todos los ismos son grandes sistemas y metarrelatos que se han ido cayendo. ¿Y qué queda? Pues quedan verdades y queda lo que el sujeto va aprendiendo y va compartiendo en una comunicación con los demás, que llamamos alteridad. Eso es lo que va quedando, ¿sí? Entonces, el laboratorio no es el único lugar de la verdad, ¿no? La sociedad es el lugar de la verdad, la familia es el lugar de las verdades, el deporte es el lugar de las verdades, viajar es el lugar de las verdades, el mundo digital es el lugar de las verdades, mis emociones y mis sentimientos es el lugar de las verdades. ¿Comprenden? Las dificultades de este mundo son el lugar de las verdades, el coronavirus es el lugar de las verdades. Eso. Muy bien. Para terminar, yo les quiero hacer una reflexión. Miren, si ustedes buscan en Google, hay un paradigma, digamos, virtual, que se llama Second Life. Second Life, quizás ustedes han escuchado eso, la segunda vida. Y eso aparentemente es un juego. Es un juego como de roles, como que yo me monto en un escenario y puedo tener cosas, un poco como a quienes les gustan los videojuegos, un poco parecido a Grand Theft Auto, que tú puedes, o los Sims, SimCity, todos esos juegos como de realidad virtual. Y yo quiero terminar con una reflexión, y es esa, o sea, el mundo de la realidad virtual, y Second Life es el ejemplo de eso. Second Life es un escenario virtual donde la gente que entra en eso empieza a vivir una otra vida olvidándose de esta vida. Y es tan fascinante el Second Life que la gente vive allá, o sea, la vida está allá. Esta vida de acá es la virtualidad. Esto es lo que no existe. Lo que existe es la realidad de la virtualidad, ¿me comprenden? Y ese es un fenómeno, también hay otra cosa muy interesante de ese respecto, pero entendamos que lo que les quiero decir es, ¿cuál es el lugar de la relación hoy? ¿En qué estado está la alteridad hoy? En un mundo que no hace sino mostrarnos realidades egoístas. Yo no puedo creer que el dinero del Estado, que es el de ustedes y el mío por lo que pagamos, que está destinado para donarle a muchas familias de este país un alimento digno, sea robado de la manera más desfachatada y egoísta que pueda existir. ¿Qué tiene que ver eso con la fenomenología? Todo, porque esos tipos o estas tipas no han aprendido lo que es lo otro y lo que es el otro. No han entendido las consecuencias de una relación justa y digna y ética. Y por eso la filosofía es vigente.
Yo quiero dejarles una palabra que se llama el valor cetético, con Z. Cetético es una palabra griega que significa la infinita posibilidad de pensar y de preguntarnos. Yo estoy convencido que la filosofía, que parece tan aburrida, que parece tan atemporal, tiene un profundo valor porque es de los pocos lugares en este mundo y en esta historia que ustedes y yo tenemos para pensar con libertad. Y eso hace parte de la dignidad humana. La dignidad humana supone un ser humano que puede pensar con libertad y que grandes modelos políticos y hegemónicos, incluso desde la misma realidad virtual, desde la misma era digital, que ese es otro tema apasionante, nos está mutilando. Entonces, dos frases para terminar. Primera, pensar es un acto revolucionario, hoy. Segundo, pensar y su posibilidad es un camino hacia la libertad. La filosofía nos puede ayudar a ser un poco más libres y un poco menos esclavos de lo que ustedes y yo estamos hoy en este mundo, en este país, Colombia, dramático país, donde hace falta tanta filosofía, y por eso les agradezco que ustedes se hayan tomado el tiempo de haber estado participando de esta conversación. Muchas gracias. Bueno, el agradecimiento es a Estíbal por su maravillosa intervención. Recordemos que ahora pasaremos a resolver algunas dudas o clarificar la presentación de acuerdo con lo que nuestros asistentes fueron escribiendo a lo largo de la intervención. Bueno, tenemos la primera pregunta, está aquí planteada. Si no tengo la idea del objeto, ¿cómo lo hago existente? Listo, muy bien. Esa es una pregunta muy importante porque de todos modos Kant, uno no puede echar a la basura a Kant, no. Kant es muy importante porque en efecto, y esto sí es muy desde el plano cognitivo de la psicología, en el ser humano es un ser en constante aprendizaje, y nosotros como seres abiertos al conocimiento a lo largo de nuestra educación vamos introyectando esas categorías que nos son enseñadas para poder determinar y describir a la realidad, ¿sí? Entonces, quizás nosotros no tenemos unas ideas innatas en la cabeza que nos puso quién sabe quién, o Dios, o un chip, no, sino que nosotros en la educación vamos aprendiendo con H intermedia esos conocimientos necesarios para sabernos relacionar con la realidad, ¿sí? Pero por supuesto o sea, si yo no sé qué es esto, porque en mi psique no están los aprendizajes, pues no vas a saber dar cuenta de eso, ¿sí? Entonces, es un poco esa la respuesta. Bueno, nos pregunta Laura Barros, estudiante de primer semestre de psicología. ¿Cómo nos podemos guiar o cómo nos podemos apoyar con la fenomenología en nuestro desarrollo profesional como psicólogos? Esa pregunta es muy linda, Laura. Es muy amplia, pero voy a intentar resumirla. Bueno, mi interpretación, yo no me lo sé todo, ni mucho menos, lo que yo creo entender. Mire, en la fenomenología la psicología es fundamental. Es fundamental. Y de esta perspectiva que yo les acabo de explicar del cuerpo como centro de gravedad, ustedes psicólogos pueden dimensionar el valor que tiene lo que ustedes están estudiando. Recuerden lo que dijo una querida política hace poco. Acá hay muchos psicólogos. Afirmó eso y a la semana empezó esta tragedia del coronavirus. Y qué urgencia
y qué valor tan grande para la sociedad colombiana han tenido ustedes, psicólogos, para ayudarnos a entender ese caos emocional, ¿sí? Esa relación con el miedo, con la enfermedad, con la incertidumbre, con la muerte. La psicología es una ciencia fundamental para la explicación de eso y para la comprensión del ser humano sobre eso que lo atraviesa. O sea, la vida, la muerte son temas vitales que a cualquier ser humano como ustedes o como yo nos atraviesa la existencia, y la psicología es una gran ayuda cognitiva, sensitiva, muy profunda, muy compleja además por sus desarrollos en los últimos 100 años, ¿cierto? Pero que definitivamente es un auxilio para las urgencias de nuestra sociedad y de nuestros pueblos. Bueno, gracias. Hilary Enríquez, también estudiante de primer semestre, nos pregunta, si el ser humano está en constante aprendizaje, ¿por qué es ignorante ante situaciones de la realidad? Gracias, Hilary. Hilary, esa pregunta es muy linda porque justifica el modo como yo titulé pues este ratico de conversación con ustedes. ¿Por qué somos ignorantes frente a las situaciones de la realidad? Porque tenemos los ojos cerrados. Y cuando yo digo que tenemos un corazón cerrado es porque tenemos un corazón de piedra, como por ahí dice el Evangelio. ¿Por qué somos ignorantes? Porque la fuerza del egoísmo sobre un ser humano es muy grande. ¿Por qué somos ignorantes frente a la realidad? Porque la compasión no alcanza a tallarnos las entrañas. Esto es una visión dura del ser humano, pero también ustedes y yo sabemos que hay 100.000 millones de ejemplos de actos heroicos simples, pequeños y cotidianos de la gente, donde gracias a Dios salimos de esa ignorancia o de esa ceguedad y ese egoísmo y nos abrimos a la solidaridad, nos abrimos a la compasión. Lo que puede salvar en este mundo es eso y no otra cosa. Tenemos también a nuestra estudiante Jennifer Castro López. Nos hace la siguiente inquietud. Dice, ¿la fenomenología puede atribuirse a todo lo que nos envuelve como individuo? Sí, no. Sí, no, porque la realidad no se reduce a la fenomenología, ¿sí? Hay otras realidades que la acompañan. Por ejemplo, la realidad espiritual, que no se puede reducir solamente a un fenómeno, porque entonces, si uno es creyente, uno también puede creer que Dios no es una neurona, sino que es algo más que una neurona que pueda estar en el cerebro, ¿verdad? Entonces, no es solamente eso. O lo que les acabé de hablar del Second Life, de la realidad virtual. Ese es un tema apasionante que nos saca muchísimo de este mundo y nos pone en otros escenarios a vivir la vida como si fuera la vida real. ¿Comprenden? Entonces, un poco eso. Aquí tenemos un aporte, maravillosos planteamientos, eso de que la verdad está a nuestro alrededor. En el contexto en el que nos desarrollamos se relaciona un poco con los planteamientos del anarquismo epistemológico, en el que se nos invita a mirar la ciencia como al arte un proceso creativo. Muchas gracias, Marta. Tenemos Carlota, pues nos deja aquí también su apreciación. Excelente, ¿le parece tu intervención? Vamos nuevamente a una inquietud que nos plantea el estudiante Campo Elías Moreno. Dice, ¿cómo desde los ojos de la fenomenología podemos afrontar esta problemática mundial del coronavirus para aquellos que se encuentran aturdidos física o mentalmente? Esa pregunta es muy difícil. Es muy difícil porque la filosofía también tiene límites, ¿sí? Cuando usted ve 51 millones de migrantes en el mundo que están padeciendo la fuerza del coronavirus, ¿cómo concebir la esperanza en una realidad como esa? Siendo que yo intento en mi vida ser
una persona desde la esperanza, pero usted cómo mete en su corazón una realidad de esas. A usted en su cabeza no le cabe imaginar 100 cosas. Piensa en 51 millones de seres humanos jodidos en la vida. ¿Y cómo ver eso desde una posibilidad utópica o esperanzadora? Pues yo no sé, quizá la misericordia de Dios que puede hacer algo por todo eso y la locura humana que en vez de ayudar impide a que Dios a través de nosotros pueda generar transformaciones sociales que impidan que cosas como esas se sigan multiplicando. Cuando dices realidad en sí, nos está planteando Ángel, cuando dices realidad en sí, ¿a qué tratas de decir hacia la fenomenología? Sí, muchas gracias. La realidad en sí es un concepto que trajo Aristóteles y que desarrolló Platón, ¿sí? Y que la fenomenología recoge desde lo que yo les dije a ustedes como la razón pura. O sea, la realidad en sí es aquello esto es muy metafísico, la realidad en sí es un concepto de la metafísica, ¿sí? De la metafísica kantiana, de la metafísica cartesiana, heideggeriana. La realidad en sí es aquello que no depende de nada más para existir o dejar de existir, ¿sí? Es lo puro, lo que no tiene afección alguna por algo externo. Esa es la realidad en sí. Por eso es tan compleja, porque es un concepto metafísico sumamente criticado, pues, porque una cosa pura, pues, pura, es extraña más bien. Bueno, teniendo en cuenta que existen diferentes realidades, como ya lo mencionaste, Steven, ¿cómo se altera o cambia la relación sujeto-objeto en esas realidades? ¿Qué los determina? Yo quiero apelar a Nietzsche, ¿no? Nietzsche habla de las interpretaciones, o sea, la realidad son interpretaciones, no hay verdades únicas, no hay verdades totalitaristas. Tampoco, repito, es el reino de la opinión, como pasa en nuestro país o en muchos lugares del mundo, y es que cualquier cosa vale. No cualquier cosa vale, ¿sí? Cuando es algo serio y profundo y con sentido, no cualquier cosa vale. En ese sentido, digamos que la realidad es eso que nosotros vamos construyendo desde nuestro lugar, desde nuestro contexto. Por eso la realidad es contextual, no puede ser de otra manera. Yo, bogotano, estoy en este momento con frío, ustedes quizás estén con calor, y es mi contexto, ¿sí? Un ejemplo bobo para decirles que la realidad es diversa de acuerdo a mi situación y a mi contexto y a mi propia realidad. Si como psicólogos, hace una estudiante de psicología, logramos establecer principios universales apoyados en la fenomenología, ¿nos puede ayudar a fundamentarnos en la psicología positiva? Esa pregunta es muy bonita. Yo voy a responderle de una manera súper mediocre, pero esa es la que creo. Para mí el único principio universal hoy es el amor y ninguno más. Nos pregunta Carlota Oliva. Dice, desde la teología y lo pastoral, ¿cómo mejorar la relación entre el guía y la feligresía? El guía te refieres como al pastor, al sacerdote debe ser, ¿no? Eh, Correcto. ¿Saben cómo? Este es otro plano del asunto, pero exigiendo testimonio, eso. Si sus guías no dan testimonio, sáquelos, no sirven. Bueno, invitamos a más los que están aquí asistentes a que pues nos planteen sus preguntas para ir realizándolas a nuestro invitado Steven. Bueno,
Nos gustaría pues que interviniera un momento nuestro vicerrector de investigación e innovación y pues también nos diera un aporte en esto del fenómeno de los ojos abiertos. Hay otra pregunta. Y mientras que nuestro pastor pues se une, vamos a escuchar a María Fernanda Mercado, perdón, vamos a mirar la pregunta que tiene María Fernanda. Dice, ¿qué relación tiene Husserl con el positivismo? Claro, muy importante. Recuerden lo que la frase que les dije. Husserl apunta a una fundamentación metaempírica de las ciencias empíricas. O sea, Husserl lo que quiere es trascender el positivismo, ¿sí? Con la categoría de la esencia y ponerla en relación. O sea, la verdad no solamente lo que la ciencia dice, hay unas esencias que nos permiten entrar a conocer la realidad tal y como la realidad es y sea. Bueno, nuestra gratitud a Steven. La verdad es que pasó el tiempo rápido y hasta ahora me estoy dando cuenta que llevamos 1 hora 34 minutos. Al parecer, nuestro vicerrector tiene un problema técnico en este momento. Fue Ok. ¿Sí me escuchan? Vicerrector, ya lo estamos escuchando, ahora sí. Ok. No, en primer lugar, la gratitud a Steven por su maravilloso aporte en esta noche. Pasó el tiempo bastante rápido. Los temas son bastante densos, pero queda, como decimos aquí en la costa, quedamos picados para seguir adelante en la investigación de este trabajo y esperamos que este no sea el único momento que tengamos más. Yo quería decir lo siguiente, a mí me parece importantísimo estos dos rescates últimos a partir de la fenomenología, que es el tema de la alteridad, que en términos de reflexión es fundamental eso de parte de la enseñanza de Jesucristo en la centralidad del amor, que bien Steve lo dijo, lo afirmó muy categóricamente frente a una pregunta. Es decir, el tema de ama a tu prójimo es fundamental y eso a veces hemos inclusive interpretado mal o leído mal el texto. Hay un filósofo judío, Martin Buber, que decía que la interpretación correcta de ese texto, respondiendo un poco también a esa crítica de Freud, de que el amor hacia uno mismo es la raíz de ese egoísmo que está. Entonces, cuando se dice ama a tu prójimo como a ti mismo, contrario a lo que se piensa, lo que hace es aumentar el egoísmo. Esa es la crítica de Freud. Nos hace recordar a ese filósofo judío que la traducción correcta de este texto es ama a tu prójimo porque es como tú. Es decir, comparten la misma dimensión de la naturaleza, de ser humano, y esto nos permite entender el tema de la alteridad, del otro, de la otra, que ha estado ausente en la conciencia de Colombia, cuando nosotros vemos un país azotado por la violencia, por el conflicto, por una guerra fratricida que se escaló a unos niveles que dan vergüenza a nivel mundial. Nosotros nos encontramos que este es la ausencia de respetar la alteridad. Y el segundo tema importantísimo es el tema del cuerpo. Yo creo que esto es un llamado también porque algunas veces la psicología y la teología
han estado más centradas en aspectos que tienen que ver con esa dimensión de lo espiritual, de lo interno, del yo interior, y han dado poca atención al tema del cuerpo. Hay bellas expresiones sobre eso. Todavía no hemos entendido ni siquiera lo que el credo apostólico dice: creo en la resurrección del cuerpo, y nos indica el valor que tiene el cuerpo en la teología cristiana y nuestra comprensión de fe. Por eso yo creo que son temas que deben venir, debemos trabajar más el tema de la alteridad, el tema del otro, la otra, como espacios donde nos encontramos nosotros mismos, y el tema del cuerpo. Muchas gracias, Steven, y damos para conversar mucho en este tema, pero bueno, ya estamos. No, gracias a ustedes por la paciencia y por escuchar. Muchas gracias. Bueno, agradecimiento a Steven por su maravillosa intervención. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta jornada. Recuerden que este será un espacio con diferentes invitados que se estará presentando cada 15 días. Así que estén atentos a nuestras redes sociales y canales de comunicación para que tengan la información de las próximas sesiones. No se olviden que si tienen fotografías o algún comentario sobre este maravilloso espacio, numeral Conversaciones Reformadas, con la fotografía en cada una de las redes sociales, etiquetando obviamente a la Universidad Reformada. Nos estamos encontrando en una próxima sesión.